Observatorio de Justicia, durante el primer semestre de este año en el país se registraron más de 58.000 procesos judiciales paralizados. Para hablar de este tema y del avance de la reforma judicial, está con nosotros ya nuestra compañera Joana Ramos, que tiene un reporte de investigación al respecto. Joana. ¿Qué tal, María Josefa? Televidentes, muy buenos días. Las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro y Los Ríos tuvieron el mayor número de audiencias fallidas durante el primer semestre del 2013. Aún con la millonaria inversión realizada para mejorar el sistema de justicia, las quejas de los usuarios para acceder a este derecho aún persisten. Veamos. Que un juez no pueda instalar una audiencia de juzgamiento cuando quienes hubieran sido notificados para que estén presentes no lo están, se lo conoce como una audiencia fallida. Un concepto que lo conoce a la perfección Galo Moncayo. Él lleva 4 años denunciando a su ex empleador. Ahora la resolución me manda de Quito de que como si yo nunca he trabajado ahí, yo tengo aquí todos los documentos, tengo el historial laboral de toda la compañía, de todo. No me dicen nada, los jueces me mandaron desde el mes de mayo la aprobación. Junto a él encontramos a Juana Alvarado. Ella impulsa un juicio por una herencia hace 3 años. He luchado por esta demanda, por este juicio, como no tiene idea. Se sacaban documentos, no me hacían valer nada. Es que así como yo, usted entrara, lástima que no los dejan entrar a ustedes ahora. Hay mucha gente que no se puede defender. Pero estos casos no son los únicos en Ecuador. Según un estudio que reveló el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos Opta Justicia, esta problemática va en crecimiento pese a los avances en el sistema judicial. Nosotros tenemos cifras que van variando. Inicialmente tuvimos un periodo de 3.000 audiencias fallidas, luego para el año 2012, en el segundo semestre, tuvimos un total de audiencias fallidas de 9.000 y sigue con tendencia al alza. Las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro y Los Ríos tienen audiencias fallidas a nivel nacional, 39.145, de las cuales 7.194 han sido por la ausencia de las partes, 3.248 por la ausencia del fiscal, 3.274 por el cambio de fecha y por otras causas 1.988. Se ha invertido en tecnología, en infraestructura, medianamente en personal, y realmente los resultados no se dan aún para la ciudadanía en general. El artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que el retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la función judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley. De su parte, el Consejo de la Judicatura, desde junio de este año, lidera junto a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y la Policía una estrategia para reducir las audiencias fallidas. Entre otras acciones, se implementó la Unidad Nacional de Coordinación de Audiencias y Notificaciones para evitar el cruce de este tipo de diligencias. Se adoptaron medidas disciplinarias para sancionar a jueces, juezas, fiscales, defensores y defensoras públicas que no comparecen sin justificación, así como a abogados que no acuden para dilatar los procesos. También se dispuso la obligatoriedad del uso del sistema informático y de las videoconferencias para que asistan a las audiencias policías y testigos que no pueden asistir de forma o manera presencial. Joana Ramos, 24 horas. En lo que va del año se han iniciado más de un centenar de sumarios en contra de jueces y juezas a nivel nacional. Del 7 de febrero del 2013 al 30 de septiembre de este año hubo 118 destituciones, 61 suspensiones, 17 multas, 7 amonestaciones, 3 archivadas, y de los 118 jueces y juezas que han sido destituidos, la mayoría de los funcionarios judiciales eran de las provincias de Esmeraldas, Pichincha y Guayas. Gracias, Joana. Está con nosotros ya el doctor Gustavo Yal, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, y una de las tareas pendientes o de las tareas inconclusas del Consejo anterior, Gustavo, fue este retardo institucionalizado con respecto a las audiencias. Recordamos que aquí en Desayunos algunas veces le pedimos información y pedimos solución al Consejo anterior. Desde su presidencia sabemos que ya hay unas soluciones técnicas al respecto de este número de audiencias fallidas que nuestra compañera Joana insertó en su reportaje. María Josefa, buenos días. Gracias por la invitación para topar esos temas de tal importancia. Y para tratarlos con seriedad, realmente hay que tratar bien las cifras, no maltratar las cifras. Parecería
del reportaje que acabamos de ver que todo sigue igual o que hay cosas que han empeorado. En el sistema de justicia, y la gente lo sabe, han habido cambios extraordinarios y se ha mejorado muchísimo. Y no solamente en temas de infraestructuras, que usted lo sabe perfectamente, la función judicial ecuatoriana era la que menos invertía, la que menos recursos tenía, la que organizaciones como Projusticia, CLD y otras se proponían en plantear una serie de ideas que siempre caían en el vacío, o por falta de recursos, o por falta de voluntad política para hacer las cosas, o por falta de marcos jurídicos adecuados. Todo eso va cambiando, no digo que todo haya cambiado ya, pero los cambios son realmente profundos y extraordinarios. En el tema de las audiencias fallidas, nosotros hemos sido los primeros en plantear desde los primeros meses de este año la necesidad de hacer una verdadera cruzada para eliminar las audiencias fallidas. Eso significa que se respete a la función judicial fundamentalmente. Cuando hay una audiencia fallida es porque no se ha respetado a los jueces, no se ha respetado a la función judicial en sus convocatorias. Alguien no fue. Falta de seriedad de fiscales, de defensores públicos o privados, o de estratagemas justamente de quienes buscan impunidad no yendo a las audiencias. Nosotros hemos tomado medidas radicales sobre esto, porque se trata justamente de respetar los recursos del pueblo ecuatoriano. Una audiencia fallida significa recursos públicos que no se han utilizado adecuadamente. Significa que alguien, para garantizar su impunidad, no fue a una audiencia para que ésta falle, utilizando el tiempo de juez, fiscal, defensor, peritos, testigos, policía, una serie de funcionarios públicos que van a una audiencia para que justamente brille la verdad y que alguien busca que se falle. Aparte de la inversión de infraestructura que es extraordinaria, que el país es testigo de aquello, en el tema de audiencias fallidas los porcentajes han disminuido ostensiblemente, pero hay que hacer las comparaciones adecuadas. Si en el año pasado se convocaron 90.000 audiencias, en este año se han convocado 200.000 audiencias, es decir, hay mucha más oferta y cantidad de audiencias que se realizan. El número de audiencias porcentualmente ha disminuido ostensiblemente gracias a una serie de medidas que se han tomado. Desde el punto de vista disciplinario, los jueces han empezado a sancionar a los abogados que no asisten a las audiencias sin la debida justificación de fuerza mayor, porque a nadie se le puede pedir lo imposible. Si alguien por un tema de fuerza mayor no va a una audiencia, por supuesto que está justificado. Pero si alguien va por una estrategia procesal para dilatar la justicia, eso tiene que ser sancionado por los costos económicos incluso que esto implica. En Guayas ha disminuido ostensiblemente las audiencias fallidas. Evidentemente nos falta todavía, porque hay un problema también. Nos faltan fiscales en Guayas. Por lo tanto, ese problema también tiene que ser resuelto y lo estamos resolviendo. Tendremos 400 nuevos fiscales luego del concurso que se está realizando a través de la Escuela Judicial. Se requieren más fiscales para poder atender la gran demanda que existe. Pero hay cambios extraordinarios. Por ejemplo, en Ibarra, en Imbabura, teníamos 30% de audiencias fallidas. Hoy por hoy del 1.5% de las audiencias que fallan en Imbabura, porque hay una coordinación extraordinaria entre las diferentes instituciones, cada una en el ámbito de su competencia, respetando la independencia, la autonomía de las funciones, pero la coordinación también es importante. El cambio de la estructura en una reforma judicial y en un sistema de justicia que quiere ser eficiente al usuario y sobre todo garantista, ¿verdad?, del acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, lamentablemente no pasa solo por obras, ¿no? Y la gente de alguna manera tiene como herencia una percepción negativa de la justicia, entonces por un usuario que no está contento con la justicia, entonces se multiplica esa sensación negativa. Nosotros hemos sido curiosos de la reforma judicial en los últimos 15, 20 años y estamos conscientes del trabajo que este Consejo de la Judicatura ha hecho, en especial con su presidencia, pero no los vocales anteriores. Y creo yo, y es mi opinión, y le decía antes de empezar el programa que este no es un espacio de noticias, sino de opinión, creo yo, y es mi opinión, que los vocales anteriores no tenían idea de reforma judicial. Yo creo que ni siquiera tenían idea de la Constitución que en ese entonces regían el país. Y sí me queda suelta entonces la palabra impunidad, porque si estas personas estuvieron ahí, metieron las manos en la justicia durante tantos años, ofrecieron eficiencia, hoy este Consejo y el que venga luego, bien intencionado, va a tener que cargar con ese trabajo ineficiente que repercute en la gente. ¿Qué va a pasar con esa gente que no administró bien la justicia? María José Fayol, por supuesto, respecto a su opinión, no puede ser de otra manera. Pero veamos algunos temas también adicionales en un contexto y lo más objetivamente posible. Toda esa transformación de la justicia está amparada por una disposición del pueblo ecuatoriano, que no sugirió, no aconsejó que la justicia cambie, dispuso que la justicia cambie a través de una consulta popular, en la que se establecieron varias preguntas, entre las unas justamente orientadas a la lucha contra la impunidad,
porque las garantías de los ciudadanos no pueden ser utilizadas ni ser objeto de comercio. Las garantías, las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, que son avances democráticos, también pueden ser mal usados, y por eso la consulta también corrigió algunos aspectos de aquello. Y también se establecieron 2 etapas de reforma. Una transitoria, emergente, 1 año y medio de trabajo, fundamentalmente en áreas de infraestructura, y otra con un consejo definitivo, con un periodo de 6 años de trabajo, que establezca toda una transformación ya definitiva de lo que significa la administración de justicia en el país. En 1 año y medio no se puede hacer todo, hay cosas importantísimas que se han hecho, inversiones históricas, son visibles, estoy de acuerdo, no todo pasa por ahí, al contrario, son apenas medios para fines más de fondo. Lo que me interesa saber es qué pasó con la gente que no honró su puesto, porque entonces siguen dejando estos espacios pues con mal sabor, con mala percepción. Hay contratos, ha habido algunas denuncias, la opinión pública ha opinado de la administración del Consejo anterior. El Consejo ha pedido auditorías a la Contraloría, ¿hay algún informe? Por supuesto, los recursos públicos tienen que ser auditados regularmente y de manera muy rigurosa. Nosotros pensamos que el Consejo debe ser un ejemplo de contratación pública, de pulcritud en el manejo de los recursos públicos. Fíjense, incluso nosotros hemos tomado la decisión de disminuir el monto de los viáticos. No idea del monto, yo creo que son aspectos que reflejan una rigurosidad del actual Consejo de la Judicatura en el manejo de los recursos públicos. Pero claro, cada entidad tiene que hacer y responder por sus actos. La Contraloría hará los exámenes pertinentes del anterior Consejo, de este Consejo, de los consejos que vienen y de todas las entidades públicas, porque para eso está justamente la entidad de control. Hablando de rigurosidad, nuestra compañera Joana Ramos, que estuvo en el complejo judicial, que tengo entendido que es el más grande del país, el de aquí del Guayas, ¿verdad? Y de la región de los más grandes. Tuvo algunas novedades, ¿no? Sí, en realidad justamente cuando quisimos ingresar y poder conversar con la gente sobre la percepción de ellos en el tema del cambio, en la reforma judicial, nos impidieron el paso. Nos dijeron que teníamos que coordinar previamente, que tenía que saberlo la coordinación para pedir permiso a Quito y que mientras eso no se nos impedía el paso. Entonces por eso decidimos mejor coger las denuncias o la percepción de la gente desde afuera, doctor. Sí, Joana, usted está cordialmente invitada para hacer un reportaje que además sería muy interesante que se realice, porque hay muchas personas que no conocen el centro judicial, lo conocen tal vez de vista, y sería interesante que se difunda cada vez más justamente lo que ocurre adentro. Evidentemente no pueden filmarse las audiencias, no se puede entrar a un recinto judicial sin ciertas coordinaciones, y no es el único país en el mundo, al contrario, es la regla general. Entrar con cámaras a un recinto judicial no es la regla ni lo natural. Se coordina evidentemente, y usted está cordialmente invitada para hacer un reportaje sobre este centro judicial que es realmente extraordinario, de los mejores de la región, que evidentemente, insistimos, son apenas medios, pero medios fundamentales para dignificar el servicio de justicia, para que el funcionario tenga espacios adecuados y cómodos, para que haya audiencias debidamente equipadas donde se pueda realizar las audiencias de juzgamiento, de tramitación de procesos en condiciones adecuadas. Así que usted está cordialmente invitada a realizar el reportaje, evidentemente sin poder firmar las audiencias, que son normas que no podemos infringir. Y ahí estaremos, ¿no? Ahí estaremos, sí. Hay una de las cosas de las novedades y de estos esfuerzos que el Consejo de la Judicatura hace para hacer realidad el acceso a la justicia son los procedimientos directos, aquellos procedimientos que giran alrededor de una agilidad y una eficiencia. Sí, María Josefa, la agilidad de la justicia no debe estar reñida con el debido proceso, y el debido proceso no puede estar reñido con la efectividad y la eficiencia. Es decir, son 2 elementos fundamentales para una adecuada administración de justicia. Y nosotros hemos planteado algunas reformas en el Código Procesal, aprovechando las reformas del Código Integral Penal, algunos aspectos procesales que nos ayuden justamente a luchar contra la impunidad con el debido proceso. Tenemos este proyecto tan exitoso de las unidades de flagrancia, que funcionan muy bien en Quito y Guayaquil, y que este año empezaremos a construir 15 nuevas unidades de flagrancia en 13 cantones del país, 2 más para Guayaquil, una para Quito y varias provincias, fundamentalmente de la costa, que requieren justamente unas unidades adecuadas de juzgamiento en flagrancia. Delitos de flagrancia que muchos quedaban en la impunidad en el pasado, ahora hay más juzgamiento en flagrancia con mayor rapidez. Si antes
en el periodo de 5 meses, que hicimos una evaluación de los primeros 5 meses, se juzgaban apenas 70 juicios. Hoy tenemos 4 veces más de juicios y 3 veces más rápido, en flagrancia. Entonces, estas unidades de flagrancia permiten el juzgamiento de los delitos, la lucha contra la impunidad, pero también necesitamos ciertas reformas procesales. El juicio directo, que es lo que hemos planteado, significa que no todos los delitos tengan que siempre llegar hasta el tribunal penal. Esto ha causado sorpresa incluso en algunos visitantes de otros países. Dicen como el robo de celular, como el crimen organizado, todos tienen la misma vía procesal y todos terminan ante un tribunal penal, con los tiempos y costos que aquello implica. Entonces, diferenciando gravedad del delito, se puede establecer varias vías para el juzgamiento. ¿Y estos criterios quién nos aplica? La ley, aparentemente es primero un criterio de política criminal, de política penal, que tiene que estar graficada en la ley. Si delitos, por ejemplo, hasta 5 años, delitos contra la propiedad fundamentalmente, pueden ser juzgados bajo esta vía directa, que significa que el mismo juez puede juzgar fundamentalmente los delitos en flagrancia, pero no trasladarlos siempre hasta el tribunal penal. Con todo el esfuerzo que significa para poder juzgar, pero por supuesto, como no puede ser de otra manera, con las garantías del debido proceso, sujetos a las apelaciones pertinentes, a los debidos recursos que establece la ley. No se trata de juzgar rápido y mal, se trata de juzgar rápido y bien. Hablando de jueces, y una de las reformas que también se ha aplicado este Consejo con el fin de garantizar la transparencia es que ya no hay más con jueces ni habrá. Eso es muy importante, María Josefa, la carrera judicial. Para nosotros eso es una obsesión, si cabe el término. Es decir, tener jueces, primero que lleguen a sus cargos por méritos, luego de procesos de impugnación ciudadana, de concursos rigurosos, pasar por la escuela de la función judicial y luego entrar a una carrera con evaluación de desempeño, con sistema disciplinario, con formación permanente. Y no tener reemplazos contemporales que entran y salen. Inconvenientes, porque de repente se enferman jueces a propósito de que el juez entre en ese acto a juzgar. Por lo menos a dudas, a sospechas y sí, sin duda también a malas prácticas. Entonces la carrera es la mejor garantía de estabilidad, de calidad, de independencia de la justicia, de meritocracia. Esa carrera es la que estamos nosotros fortaleciendo. Y para fortalecer la carrera necesitamos justamente eliminar jueces temporales de bancos, de elegibles que nunca, no tiene claro ni siquiera de dónde salieron en su momento. Y con jueces, que es un rezago de visiones de justicia del pasado, donde el juez titular tenía su juez suplente que era su amigo. Sí, sin duda. Y que algunos pensaban, sus socios a veces, pensaban que era lo normal y natural. Cuando lo que tenemos que hacer es justamente lo que estamos haciendo, fortalecer la carrera judicial. Hemos eliminado, y eso es una buena noticia para Guayas, para Guayaquil. Guayaquil ya no tenemos jueces temporales, se ha eliminado el banco de conjueces. La semana pasada posesionamos a 40 jueces nuevos, con lo cual tenemos... Johanna, no nos avisaron del concurso. Tenemos, ha sido público, vamos a los abogados, concursen por favor. Y tenemos luego de ese concurso, hemos pasado de una tasa de 4 jueces por cada 100.000 habitantes a 9 jueces por cada 100.000 habitantes en Guayaquil. Más que duplicado la oferta de servicios de justicia. Los abogados siempre estamos muy curiosos y atentos y con muchas expectativas de que los jueces tengan una misma línea académica, una misma línea constitucional, por llamarlo mejor, ¿no? Un juez constitucional que conozca el derecho y que lo aplique bien. Ese derecho a no cometer errores judiciales, que en algunos casos tiene que el Estado indemnizar por eso. Así es. ¿Cómo hacer para que aquellos usuarios de la justicia, cuando esos jueces no se comporten, y no solamente estoy hablando de actos de corrupción o actos de dudosa conducta, sino que no se aplique bien el derecho, pueda ante el Consejo de la Judicatura acercarse al usuario para presentar una queja? ¿Cuánto tiempo va a demorar la contestación de esa queja? ¿El juez tiene el debido proceso garantizado para ser censurado por ese Consejo? ¿Cómo funciona eso? La capacitación primero es fundamental para la unificación de ciertos criterios. Los jueces son independientes, son libres de interpretar la ley y de aplicarla motivadamente. Motivadamente, claro. Una cosa es la discrecionalidad y otra cosa es cualquier cosa. Entonces tienen que motivar los jueces adecuadamente sus decisiones, por supuesto, pero tienen la libertad de la interpretación de la norma. Ahora bien, la capacitación de juez a juez es fundamental y eso es lo que nosotros estamos impulsando. No se trata de que abogados en libre ejercicio vayan y propongan sus propias tesis, que a veces están más vinculadas con sus estrategias procesales y sus intereses, claro, que con una visión de administración de justicia. Nosotros lo que estamos haciendo en la Escuela de la Función Judicial es que los propios jueces
capaciten, evidentemente de acuerdo a la capacidad que tienen, su formación académica, capacitar a otros jueces e ir replicando las buenas prácticas, tendiendo a la unificación de ciertos criterios, sobre todo en el ámbito procesal, porque curiosamente incluso en el ámbito procesal, que es más objetivo, a veces hay formas distintas de aplicar la ley y de tramitar los procesos. Entonces eso lo estamos haciendo con mucha intensidad, y también fortalecer la oralidad procesal para esa mayor agilidad. Y por supuesto, si es que hubiese alguna mala práctica, alguna materia de queja de algún ciudadano, esta tiene que ser también debidamente fundamentada, porque se presentan muchas quejas. Y yo diría que muchas de ellas tienen el ánimo simplemente de amilanar al juez. Sin duda. Pero no estar de acuerdo con una decisión, entonces plantearle una queja y a veces infundada. Pero si está bien fundada la queja, esta entra a trámite. Y si es que además hay las pruebas de la mala práctica o de haber infringido una de las normas del Código Orgánico de la Función Judicial, sobre todo las que están en el artículo 107, 108 y 109, pues el Consejo de la Judicatura en pleno toma la decisión pertinente de suspensión, de multa o en algunos casos de destitución. Uno de los asuntos que siempre nos ha preocupado es el tratamiento de la violencia contra la mujer. Creemos que ese es un tema que desde la policía, desde los fiscales y finalmente en los juzgados debe de tener una visión absolutamente garantista de los derechos fundamentales de la mujer. En esta escuela judicial hay alguna línea de capacitación e institucionalmente hay alguna coordinación con la policía y la fiscalía en ese tema. María Josefa, el Consejo de la Judicatura ha creado una dirección nacional y varias subdirecciones nacionales que no existían antes. La Dirección Nacional de Mejora Continua, de Desarrollo y de Innovación del Servicio de Justicia tiene varias subdirecciones muy importantes, insisto, que no existían antes. Una es la de Derechos Humanos y la otra es la de Género, justamente para establecer políticas horizontales, como se dice, es decir, transversales, para la Fiscalía, para la Defensa Pública, para la propia Judicatura, para los diferentes juzgados, y eso se refleja también en la formación de los jueces. Así que el tema de la igualdad, porque ese es el concepto fundamental de los temas de género, el tema de la igualdad de tratamiento. Todos somos iguales ante la ley, y nadie puede ser discriminado por su condición religiosa, de género, etc. Entonces ese es uno de los elementos fundamentales, porque el tema de la justicia, quizás como en ningún otro servicio público, la igualdad es fundamental, es condición para su calidad. La igualdad de tratamiento, es decir, garantizar que todos estemos igualmente tratados ante la ley. Abrimos esta entrevista con un comentario que dice que independientemente de la ideología política de un gobierno, es en la justicia donde se prevalece los derechos humanos, y por eso la justicia es un presupuesto para la paz. Así que en sus manos está ese presupuesto en el Ecuador. En la mano de todos los ecuatorianos, y nosotros como servidores públicos en estas funciones transitorias de servicio público, no hacemos sino cumplir un gran compromiso de toda la vida, de trabajar, de estudiar derecho y de trabajar realmente por la justicia, que significa garantizar lo que nuestra Constitución dice, que el sistema procesal sea un medio para alcanzar la justicia a través de la verdad. Muchísimas gracias a Gustavo Yal por estar aquí en los Desayunos de 24 horas. Amigos, gracias por acompañarnos, gracias a nuestra compañera Joana Ramos. Que tengan un excelente día y quédense en Teleamazonas.